Entren por la puerta, pueblo del Señor. Es el año santo a San Francisco de Sales. Dios sea bendito. Hoy quiero compartir con ustedes, ya que es la solemnidad de San Francisco de Sales, nuestro santo fundador, un pequeño comentario sobre la encíclica que el Papa Francisco ha escrito o nos ha dedicado con motivo de los 400 años de la entrada al cielo de nuestro Santo Padre Francisco de Sales. Él ha escrito una carta apostólica titulada Todo pertenece al amor. En latín es Tutum Amoris Es. Si ustedes saben, las encíclicas se llaman, pues como comienza precisamente la carta, entonces toman ese nombre. Entonces él empieza, todo pertenece al amor. Y quiero compartirles que el Santo Padre Francisco pues habla de nuestro Santo Padre como el doctor de la Iglesia. Y cada papa resalta un aspecto de la vida de sus santos. Si ustedes vieron la lección de la Escuela de Sagrado Corazón de Jesús que transmitimos ayer, hablábamos la relación de San Francisco de Sales con los papas. Y mirábamos cómo el Papa Francisco no ha sido el único que ha hablado de él. Ha habido otros pontífices que también lo han mencionado dentro de su pontificado en algunas ocasiones sobre él. Y él resalta un aspecto que es bien importante ahora y que a lo mejor lo vemos como muy común, pero que en tiempo de San Francisco de Sales pues era una innovación. Él dice que es un santo que en una época de cambio como es la nuestra, pues supo ayudar a los hombres a buscar a Dios en la caridad, en la alegría y en la libertad. Él hace la comparación. San Francisco de Sales vivió en una época de cambio. Estaba reciente el Concilio de Trento. Él tenía que adaptarse a todas esas normas que el Concilio de Trento pues marcaba, y él comenzó y supo guiar, supo ser un maestro de vida espiritual, donde guió a todas las personas a buscar a Dios en medio de la caridad, con alegría y en plena libertad. Él dice que es un fino intérprete de su tiempo, que de un modo nuevo de vida tenía sed de Dios y un extraordinario director de las almas, capaz de ayudar a la gente a buscar al Señor en su propio corazón y de encontrarlo en la caridad. Esto es bien importante porque es la espiritualidad de nuestro tiempo. El Papa Benedicto ya lo comentaba en un mensaje que él también dio con respecto a San Francisco de Sales, y decía que él supo guiar, era un gran maestro de vida espiritual, que supo guiar a todos los hombres, y que la actualidad de su mensaje es tan actual como lo fue en su tiempo. Ahora a lo mejor lo vemos viendo mal porque él marcó una pauta muy importante en el Concilio Vaticano II. Y ya lo que estamos viviendo ahora, a todos nos toca vivir esta parte. Pero en el tiempo de San Francisco de Sales pues fue toda una innovación, el poner la santidad al alcance de todas las personas. Él dice que todos debemos de florecer donde Dios nos ha plantado y allí dar el fruto que Él espera de nosotros. Y esto es poner la santidad. Llamaba al obrero, al laico, a todas las personas, al ama de casa, al niño, al enfermo, a buscar la santidad. El Papa Francisco destaca en esta carta que nos dirige la vocación a preguntarse. Él dice que San Francisco de Sales siempre se estuvo preguntando en toda circunstancia de su vida dónde radicaba el mayor amor. Y allí es donde él hacía las cosas. De hecho, hay una máxima que dice que no son las cosas que realizamos las que le dan valor a nuestra vida, sino el amor con que las realizamos. Y eso es lo importante, preguntarse dónde radica el mayor amor. Ya San Juan Pablo II pues lo llamaba el doctor del amor divino, y no porque, también porque escribió un tratado del amor de Dios, sino porque él siempre estaba buscando el amor en todas las cosas. Ya lo decía, todo por amor, nada con la fuerza.
Eso es lo importante, que el amor rija nuestra vida. El Papa Francisco se preguntaba también en esta carta sobre el legado que San Francisco de Sales tenía para los hombres de hoy, para nuestro tiempo. Y él dice que le pareció muy iluminadora las reflexiones que él hace sobre la flexibilidad y la capacidad de visión que tenía San Francisco de Sales. Tuvo una visión futurista, porque en 1610, en 1600, o sea, en la época de que él vivió, él miró más allá, se lanzó casi varios siglos, ahora hasta el Concilio Vaticano, tomó todas las enseñanzas que Francisco de Sales en su tiempo implementó a las personas con las que él convivió. Entonces sí tuvo una visión futurista y una gran flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de su tiempo. Y él nos invita a hacer lo mismo, siguiendo el ejemplo de nuestro santo fundador, a no apegarnos a las cosas, a las estructuras, lo dice el Papa, sino a tener esa visión futurista, esa visión de ver la voluntad de Dios, de seguirla en todo. Decía el Papa Benedicto XVI que San Francisco de Sales fue un apóstol, un predicador, escritor, hombre de acción y de oración. Dice que adquiere una nítida percepción del cambio de los tiempos. Y eso es bien importante porque todos nosotros también tenemos que tener esa percepción de que el tiempo va cambiando y tenemos que irnos adaptando. No que nos acomodemos a lo que dice el tiempo, sino adaptar el Evangelio al tiempo que estamos viviendo. No porque lo vayamos a cambiar, el Evangelio va a ser siempre el mismo, pero sino la manera de transmitirlo. De hecho, lo dice como San Francisco de Sales, fue muy original para poder predicar el Evangelio en su tiempo. Y esas hojitas volantes que él escribía, que él pegaba en las plazas, que él introducía en las casas, por las puertas de las casas, para que la gente lo pudiera leer. Y es así como logró la conversión del territorio del Chablais. Y gracias a esto, el Papa Pío XI lo proclamó patrono de los periodistas y de los medios de comunicación. Entonces, él supo adaptar el Evangelio o el anuncio del Evangelio a nuevos métodos, según las circunstancias que él estaba viviendo. Entonces, el Papa nos invita a seguir este ejemplo de nuestro santo fundador para nosotros saber proclamar el Evangelio, para vivir el Evangelio de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. El Papa Francisco lo dice que no es una tarea fácil y es lo que él espera como una tarea esencial para este cambio de época. Una iglesia no autorreferencial, libre de toda mundanidad, pero capaz de habitar en el mundo, de compartir la vida de la gente, caminar juntos, de escuchar y de acoger. Esto es bien importante, es una palabra que el Papa menciona mucho, la autorreferencialidad, que uno se pone como medida y uno se pone como ejemplo. Y no, tenemos que estar abiertos a compartir con la gente, con la misma iglesia, a caminar todos juntos, a escuchar y a acoger. Acogernos los unos a los otros, a escucharnos los unos a los otros, a ver cómo solucionamos la problemática por la que atraviesa tanto la iglesia, que somos todos nosotros, como el mundo. Y cómo podemos nosotros permear, introducir, anunciar el Evangelio, las verdades del Evangelio que Jesucristo nos vino a enseñar. Y él dice, esto fue lo que hizo San Francisco de Sales, salir de la preocupación excesiva de nosotros mismos, por las estructuras, por la imagen social, y a preguntarnos más bien cuáles son las necesidades concretas y las esperanzas espirituales de nuestro pueblo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Buscar a Dios en el corazón y en la historia. Recordemos que las historias se repiten cuando no estamos abiertos a buscar soluciones. Damos los mismos pasos y se van repitiendo las mismas cosas. Tenemos que saber mejorar cada vez la situación de nuestros tiempos. Dice el Papa que es un estilo de vida lleno de Dios. Y San Francisco de Sales estaba tan pronto como el hombre fija,
estaba pronto a fijar su mirada en Dios, a fijar la atención, su pensamiento en la consideración de la divinidad. San Francisco de Sales siente cierta dulce emoción en su corazón que muestra que Dios es el Dios del corazón humano. Y esto lo dice, es la experiencia de todo hombre. Siempre que fijamos nuestra atención en Dios, pues sentimos cómo Dios nos va trayendo, cómo Dios nos va seduciendo, cómo Él quisiera pues abrazarnos, mostrarnos su amor. Y es una emoción que el hombre siente cuando uno se fija en Dios. Y sería bueno, nuestro corazón está inquieto, decía San Agustín, y no va a descansar hasta que descanse en Él. Y San Francisco de Sales, que era un buen conocedor de esta frase de San Agustín, pues no la pasa, no la comparte. Es el deseo de todo corazón. Dice el Papa Francisco que él descubre que la fe no es abandono pasivo y sin afectos, en una doctrina sin carne y sin historia, sino sobre todo una disposición del corazón, que nace de la contemplación de la vida de Jesús y nos hace habitar la historia con confianza y concreción, en la escuela de la encarnación. San Francisco de Sales supo encarnar en sí mismo el Evangelio y esas virtudes tan amadas que Jesús vino a enseñarnos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él lo decía y nos lo dijo a todas nosotras sus hijas: una profunda humildad para con Dios y una gran dulzura para con el prójimo. Y él la supo encarnar, es la escuela de la encarnación, encarnar la imagen viva de Jesucristo en nuestra vida. El Papa Francisco señala que había reconocido el deseo como raíz de toda vida espiritual y verdadera, y al mismo tiempo identificar el lugar de la falsificación. El deseo que tenemos de felicidad, de amor, de lo absoluto, de una plena realización, pues es un deseo válido que todo hombre tiene, pero tenemos que saberlo identificar, porque no todos nuestros deseos nos llevan a eso. Hay deseos que son pecaminosos y que nos llevan a desintegrarnos, que nos llevan a dar la mejor versión de nosotros. Y hay deseos que uno siente y que nos ayudan a mejorar, a irnos integrando, a unirnos a Dios, a cumplir ese plan de salvación que Él nos tiene. Entonces es importante saber identificar el deseo, porque es lo que nos va a mover, pero a dónde nos lleva, cuál es el final o la meta de este deseo. Y eso pues San Francisco de Sales era muy bueno para distinguir y saber discernir cuál era lo que nos movía. Dice el Papa también que en San Francisco de Sales atribuye la reflexión sobre la vida espiritual y dice es una notable dignidad teológica porque en él aparecen los rasgos esenciales del quehacer teológico. Dice primero la vida espiritual, porque los teólogos se fraguan en el crisol de la oración, y después la vida eclesial, ya que el teólogo cristiano elabora su pensamiento inmerso en la comunidad. Y eso lo vemos en San Francisco de Sales, un hombre de oración y un hombre de acción. Se dedicaba por completo a Dios y también se dedicaba por completo a la evangelización de su diócesis, a la reforma que tenía que dar, a los pasos que tenía que dar por evangelizar a todos los pueblos. Y dice, fue a través de cartas, a través de las reformas, tenía contacto con religiosos, religiosas, monjes, hombres y mujeres de la corte y de la gente común, pero él siempre buscando el bien de todos, el bien de la iglesia. Dice que es un nuevo estilo bajo la señal de optimismo. Y esto pues sí, hay un libro que se basa en él, Las Fuentes de la Alegría. Era un santo alegre, un santo que pues a lo mejor sí era estrepitoso porque era francés y el mismo temperamento francés o la cultura francesa pues es un poquito como más cultura, educación, cortesía, pero en él era la alegría y una alegría que se denotaba en su semblante, una bondad, una transformación que lo hacía transmitir la presencia de Dios en él mismo.
Dice, en su dirección espiritual, San Francisco de Sales habla de una nueva manera, utilizando un método que renunciaba a la severidad y confiaba plenamente en la dignidad y capacidad de un alma devota, no obstante sus debilidades. En esta visión, el Papa comenta el optimismo salesiano que ha dejado su huella permanente en la historia y en la espiritualidad, y que ha florecido sucesivamente, como en el caso, por ejemplo, de San Juan Bosco. Él nos dice, y nos va por grados, tenemos que hacer las cosas bien. Después nos invita a hacerlas mejor. Después nos invita a hacerlas de manera perfecta. Y después nos invita a hacer todo por amor. Y al último dice, y después de haber hecho todo esto, hazlo con alegría. Y ese es como el plus de nuestra vida, hacerlo todo con alegría, contentos porque es para Dios. Y la santidad no es triste. Más adelante el Papa también nos lo dice. El mundo se está volviendo tan delicado, lo decía San Francisco de Sales, que dentro de poco nadie se atreverá más a tocarlo, sino con guantes de seda, ni a mendicar sus llagas, sino con cataplasmas de cebolla. Pero, ¿qué importa si los hombres son curados y en definitiva salvados? Nuestra reina, la caridad, hace todo por sus hijos. Y esto pues es bien importante porque dice que hay que saber quitar la severidad, hay que saber quitar lo que es rígido, lo que aparenta, y en muchas ocasiones pues creemos que la religión pues es negar todas las cosas, quitar todo, incluso hasta la alegría, como si fuera el amor a Dios nos llevara a la tristeza. Y San Francisco de Sales es todo lo contrario. El amor de Dios siempre nos va a llevar a una plena realización, a la alegría plena de sentirnos amados y de poder nosotros amar como pues Él quiere que lo amemos. Dice también que en la segunda parte de esta carta apostólica, todo pertenece al amor, el Papa examina el legado de San Francisco de Sales para nuestro tiempo, releyendo algunas de sus decisiones cruciales para vivir el cambio con la sabiduría evangélica. En la primera parte nos era volver a proponer a cada uno la feliz realización entre Dios y el ser humano, como dice nuestro Santo Padre en el Tratado del Amor de Dios. La providencia divina acostumbra a traer nuestros corazones a su amor, sin ninguna imposición y sin cadenas de hierro, sino mediante invitaciones, dulces encantos y santas inspiraciones. Él nos va seduciendo poco a poco, nos va trayendo, y uno pues se deja seducir, se deja llevar, se deja hacer, y es la manera en que vamos avanzando en el amor a Dios. Dice el Papa que la forma persuasiva de San Francisco de Sales es de una invitación que deja intacta la libertad del hombre. Y esto es bien importante. El hombre solo cede a esa invitación que Dios nos hace, a esa atracción que Dios nos da en nuestra alma. Y el hombre se deja llevar solito. La segunda gran decisión crucial de San Francisco de Sales para el Papa Francisco dice que fue la de haberse centrado en la cuestión de la devoción. Y dice aquí que hay una falsa devoción, que tenemos que tener cuidado con ella. Y va desde el que se siente inclinado a ayunar y se considera muy devoto si no come, aunque su corazón esté lleno de rencor. Y mientras por sobriedad no se atreve a mojar su lengua, no digo ya en vino, sino en agua, no temerá teñirla de la sangre del prójimo mediante maledicencias y calumnias. Esto es la falsa devoción. Es un comportamiento que es incoherente. Yo me comporto en la iglesia de una manera y fuera de ella de otra. No puedo pasármela rezando, como también lo dice, que los que rezan diariamente un sinnúmero de oraciones y después con nuestra lengua se desata un continuo de palabras insolentes, arrogantes e injuriosas contra sus familiares y vecinos. Esto es una incoherencia y es una falta de devoción. La devoción de San Francisco de Sales tiene que hacernos agradables a las personas con las que convivimos. Es la caridad, la fraternidad, la solidaridad, la cultura, la educación, esa armonía con todos.
y entonces sí, vamos a tener una verdadera devoción. Decía el Papa que San Francisco de Sales dio un cambio en esta devoción y dice que la devoción para San Francisco de Sales no es otra cosa que el verdadero amor de Dios. Es una manifestación de la caridad, por tanto no tiene nada de abstracto. Es más bien un estilo de vida, un modo de ser en lo concreto de la existencia cotidiana. La devoción para el Santo Obispo Francisco de Sales no conduce al aislamiento y no debe relegarse a un ámbito protegido y reservado, como podría ser la Iglesia. La devoción debe impregnar todas nuestras acciones, trabajo, vida social, vida política, vida religiosa, en todos nosotros. La vida cristiana es descubrir la alegría de amar, la alegría también de sentirse amado. En el último capítulo de esta carta, el Papa lo llama el éxtasis de la vida, porque resume el pensamiento sobre la vida cristiana de San Francisco de Sales, que no es una retirada intimista en el propio corazón, ni mucho menos una obediencia triste y gris a los mandamientos, porque quien presume de elevarse hacia Dios, pero no vive la caridad para con el prójimo, se engaña a sí mismo y trata también de engañar a los demás. La vida cristiana es una existencia que ante toda aridez y frente a la tentación de replegarse sobre sí, ha encontrado nuevamente la fuente de la alegría. Podemos estar alegres a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de las circunstancias que pueden ser negativas, pero que si las aceptamos, pues por amor a Dios, ya no que las quiera, que las mande. Muchas veces pueden ser producto de nuestra propia negligencia o de nuestras falsas o malas decisiones, pero sin embargo, pues aceptarlas y aprender a vivir con ellas, y podemos estar alegres en medio de estas circunstancias. Y claro, buscar la solución para mejorar, para salir de ellas. Dice que quien vive el verdadero amor encuentra la libertad de amar, y el origen de este amor que atrae el corazón es la vida de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Entonces, este es un pequeño comentario de la encíclica que el Papa Francisco pues escribió ahora con motivo de los 400 años de la entrada al cielo de San Francisco de Sales, y que pues queríamos compartir con ustedes. Dios sea bendito.